La luz del sol de la mañana se filtraba por los ventanales. Proyectaba sombras moteadas sobre la alfombra de lana fina del vestidor. Abrí los ojos y miré mi reflejo en el espejo del tocador. Mi rostro era joven, liso y completamente descansado. Tenía 22 años. Era el verano después de graduarme en la Universidad Complutense. Desde la habitación contigua llegaba el suave murmullo de una tela, también una melodía ligera, tarareada a propósito. Seguí el sonido y me apoyé en el marco de la puerta entreabierta. Vanessa estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero. Con las manos, levantaba el vestido de alta costura rosa pálido de edición limitada. Estaba adornado con perlas bordadas a mano. Daba vueltas frente al espejo, una y otra vez. Ese vestido había sido el regalo de graduación de mi padre. Debía ser la pieza central de mi cena de celebración de esta noche. Vanessa me vio en el espejo. Dejó de girar. Una sonrisa floreció en su rostro, en parte desafío y en parte inocencia. Se acercó a mí, sujetando la falda del vestido. Su voz era ligera y etérea. «Sofía, ya estás despierta. Lo siento mucho. Es que me encanta este vestido. No pude resistirme a probármelo primero. Marcos dijo anoche que el rosa me sienta mejor. No te importará que lo lleve esta noche, ¿verdad? Después de todo, siempre has sido la hermana más cariñosa. Y además, ese color hace que tu piel parezca un poco apagada. En mi vida pasada, escuchar esas palabras había encendido mi rabia al instante. La había atacado en el acto. Incluso hice que mis padres bajaran las escaleras. ¿El resultado? Marcos entró corriendo, abrazando a la llorosa Vanessa. Me miró con absoluto desprecio, acusándome de ser irracional y mezquina. Pero ahora simplemente me quedé quieta, observándola. Observaba la vanidad aguda y desesperada en sus ojos, la necesidad urgente de aplastarme bajo sus pies. «Como te gusta, entonces es tuyo», dije con una leve sonrisa. Mi voz era tranquila, como si hablara del tiempo. «Es verdad. Tu aspecto necesita este conjunto más que el mío». Vanessa claramente no esperaba esa reacción. Las lágrimas y el puchero que había preparado se atascaron en su garganta. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Fue rápidamente reemplazado por la duda. «¿De verdad no estás enfadada? Sofía, es una edición limitada. El dinero no puede comprarlo». Me miró con cautela, intentando encontrar una grieta en mi fachada de calma. «Solo es un vestido», dije suavemente. Me acerqué e incluso le ajusté el tirante descolocado del hombro. Mis dedos rozaron su piel cálida, provocando un temblor apenas perceptible. Justo en ese momento, mi madre entró por la puerta. Llevaba una carpeta roja en la mano. Su rostro, normalmente bien cuidado, mostraba seriedad y preocupación. Pero al vernos llevarnos bien, su expresión se suavizó ligeramente. «Estáis las dos aquí». «Perfecto», dijo. Se adelantó y dejó la carpeta sobre la mesa. «Sofía, este es el fondo fiduciario familiar que tu abuelo te dejó. Ahora que te has graduado, según el acuerdo, los derechos de gestión de este fondo se te transferirán oficialmente hoy. Fírmalo». El fondo valía 50 millones. Era el arma secreta que mi abuelo me había reservado específicamente en mi vida pasada. Había firmado sin dudar. Luego, empecé a sospechar de Vanessa en cada inversión. Eso solo provocó una feroz reacción de Vanessa y de mi padre. Con la ayuda encubierta de Marcos, conspiraron para devorar lentamente el fondo. Finalmente, lo usaron como trampolín para su matrimonio. Miré el documento sobre la mesa, un símbolo de inmensa riqueza. Miré de reojo a Vanessa. Su respiración se aceleró de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el bolígrafo. Las yemas de sus dedos se pusieron pálidas por la presión. No extendí la mano para coger el bolígrafo. En lugar de eso, suspiré con aparente resignación. Mi rostro mostraba la cantidad justa de agotamiento y concesión. «Mamá, últimamente me he sentido bastante agotada después de la graduación. Me gustaría tomarme un tiempo para descansar primero. Además, no soy muy hábil en la inversión financiera». Giré la cabeza y miré con dulzura a Vanessa. «Hermana, ¿no has estado aprendiendo del negocio familiar con papá recientemente? Además,
La familia de Marcos también está en el sector financiero. Con la ayuda de Marcos, seguro que gestionarás este fondo mucho mejor. Me gustaría confiarte temporalmente la gestión de este fondo. Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, la habitación quedó en completo silencio. Mi madre me miró con incredulidad. Sofía, ¿te has vuelto loca? Esto te lo dejó específicamente tu abuelo. Mamá, somos una familia. ¿Por qué debería haber tal distinción entre nosotras? Tomé el brazo de mi madre. Mi voz era suave pero firme, inquebrantable. Si lo gestiona mi hermana, está contribuyendo a toda la familia. Creo que obtendrá un resultado perfecto. ¿Verdad, Vanessa? Los ojos de Vanessa se iluminaron de repente con éxtasis. Casi tropezó hacia adelante. Agarró el bolígrafo de la mesa como si temiera que me arrepintiera al segundo siguiente. Sofía, no te preocupes. Gestionaré este fondo. No te defraudaré. Su voz temblaba de impaciencia mientras firmaba rápidamente su nombre en el poder. Cada trazo delataba su codicia desenfrenada. Al ver su impaciencia, bajé lentamente la cabeza. Oculté la leve sonrisa de desprecio que se curvaba en mis labios. 50 millones en efectivo pueden parecer una fortuna, pero en este volátil mercado financiero, sin la experiencia suficiente, las grandes sumas suelen venir con trampas masivas. Para colmo, Vanessa tenía a Marcos, cuyas intenciones no estaban claras, y a mi padre, que ya conspiraba en la sombra por este dinero. Este fondo se convertiría en la sentencia de muerte de Vanessa, y en el primer agujero negro financiero que yo había seleccionado cuidadosamente para ella. Te lo dejo a ti, entonces, hermana, dije, dándole una suave palmada en la mano. Justo en ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. Un mensaje de texto de un número extranjero anónimo. Estimada señorita Sofía, sus documentos de solicitud inicial han superado la primera ronda de selección. La Oficina de Admisiones de la Facultad de Derecho de Harvard espera recibir sus documentos adicionales. Al bajar la escalera de caracol, encontré a los sirvientes arreglando gradualmente las flores para el banquete de la noche en el salón. No me detuve, sino que fui directamente al estudio. Renunciar a ese fondo de 50 millones significaba que había renunciado públicamente a todo derecho a heredar la fortuna familiar. A los ojos de mi padre y de Vanessa, ahora no era más que una extraña caída e inofensiva. Pero esa era exactamente mi intención. En las sombras, donde el foco nunca llega, era el lugar perfecto para tender trampas mortales. Cerré la puerta del estudio por dentro. Corrí las pesadas cortinas opacas, aislando todo el ruido y las distracciones externas. Sobre el escritorio había montones de documentos legales y análisis de casos completamente en inglés. Abrí mi ordenador y tecleé rápidamente. Este renacimiento no solo me había traído recuerdos del futuro, también me había dado un profundo conocimiento en derecho financiero, fusiones y adquisiciones transfronterizas, y diversos mecanismos de venta en corto. En este punto, mi solicitud al programa de doctorado en Derecho de Harvard estaba en la fase más crítica. La presentación de documentos. En mi vida anterior, para cumplir con los supuestos estándares de esposa virtuosa y madre cariñosa de Marcos, había renunciado a la oportunidad de realizar estudios avanzados en una universidad de la Ivy League. Me contenté con permanecer a su lado como una figura de secretaría. Esta vez, tomaría un camino completamente diferente. Estaba dando los últimos retoques a un borrador de un artículo que había escrito, sobre fondos de misiles, antimonopolio y reestructuración de capital en empresas transfronterizas de alta tecnología. El artículo hacía referencia a varias disputas comerciales clásicas que no ocurrirían hasta dentro de años. Con una lógica rigurosa y puntos de vista agudos y provocadores, estaba segura de que cualquier oficial de admisiones de la Ivy League que lo revisara no podría rechazar la perspicacia afilada que demostraba. Justo cuando estaba a punto de pulsar enviar, la risa triunfante de Vanessa y los elogios cordiales de mi padre resonaron de repente por el pasillo. Vanessa, esta vez has madurado de verdad. Sabes cómo compartir las cargas de la familia. Con este fondo fiduciario de 50 millones en tus manos,
Por fin puedo estar tranquilo. Papá, no te preocupes. No solo protegeré este dinero, sino que lo duplicaré. Marcos ha prometido ayudarme a encontrar las mejores oportunidades de inversión. Al oír su conversación fuera de la puerta, cerré la página de mi correo electrónico y abrí otra carpeta oculta. Dentro había una propuesta de negocio cuidadosamente elaborada. Su portada llevaba una sola línea: propuesta de reestructuración de Conexión Estelar y plan de inversión de alto rendimiento. Conexión Estelar era actualmente la empresa de Internet más popular de España. Públicamente, su valoración se disparaba. Hacía audaces anuncios de que se preparaba para cotizar en Estados Unidos. Pero en mi memoria, solo 3 meses después, esta empresa se vería obligada a suspender su actividad por los reguladores, debido a una masiva falsificación de datos y fraude financiero. Todos los fondos de los inversores se desvanecerían al instante. Ahora, este proyecto aparentemente dorado con un rendimiento potencial de 10 veces estaba en su fase de recaudación de fondos más frenética. Imprimí deliberadamente esta propuesta. La puse en una bolsa de papel marrón con la etiqueta confidencial y la dejé casualmente en la mesa de centro más prominente del salón del segundo piso. Para que fuera creíble, también esparcí algunas notas de investigación escritas a mano. Estaban cuidadosamente elaboradas para sugerir que se trataba de una oportunidad única de obtener enormes beneficios. Después de terminar, volví a mi habitación y esperé en silencio. Media hora más tarde, a través de la mirilla de mi puerta, vi a Vanessa subir sigilosamente al segundo piso. Primero miró con cautela hacia mi habitación, confirmando que no había nadie. Luego, se apresuró hacia la mesa de centro. Cuando vio la bolsa de papel marrón y las notas escritas a mano a su lado, sus ojos brillaron al instante con codicia. No dudó. Con manos temblorosas, sacó los documentos del sobre. Al leer las palabras rendimiento esperado del 300% y fecha límite de suscripción interna, su respiración se volvió extremadamente agitada. Sacó su teléfono, fotografiando frenéticamente el documento. Luego, lo volvió a meter en la bolsa de papel, intacto. Se dio la vuelta y bajó las escaleras como si nada hubiera pasado. Yo estaba detrás de la puerta, observando esta escena. Una fría sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Vanessa estaba demasiado ansiosa por demostrar sus capacidades a su padre y a la gente de su círculo, especialmente después de haber adquirido recientemente ese fondo fiduciario de $50 millones. Necesitaba desesperadamente una victoria de inversión revolucionaria para consolidar su posición como heredera de la familia. Y Marcos, ese autoproclamado genio financiero, ciertamente no podría resistirse al señuelo de una propuesta interna tan impecable. Con una lógica impecable y datos perfectos, morderían el anzuelo que yo misma había lanzado, como tiburones atraídos por el olor a sangre. A medida que la noche caía gradualmente, la música comenzó a sonar en la planta baja. Marcaba el inicio oficial de la cena de graduación. Me puse un vestido liso de algodón gris, incluso un poco soso. Me recogí el pelo sin apretar antes de bajar. Eché un último vistazo a la pantalla del ordenador. En el sistema de solicitud de la Facultad de Derecho de Harvard, todos los documentos, cartas de recomendación y ensayos habían sido subidos. El estado mostraba: enviado, esperando revisión preliminar. Respiré hondo, abrí la puerta y caminé hacia ese mundo ruidoso, lleno de fama y fortuna, lista para desaparecer en él. En el salón de banquetes, los ornamentados candelabros de cristal barroco refractaban una luz deslumbrante, mientras las melodiosas sinfonías flotaban en el aire, incapaces de ocultar la hipocresía y la búsqueda de fama que impregnaban el ambiente. Llevaba un vestido de algodón gris, algo sencillo. Estaba de pie, sola, en el rincón más discreto del salón. Sostenía un vaso de agua con limón que se había enfriado un poco. En el centro del salón, Vanessa llevaba el vestido de alta costura rosa pálido que originalmente me pertenecía. Su brazo estaba entrelazado con el de Marcos. Se movían entre las élites políticas y empresariales como dos orgullosos pavos reales. Sofía, ¿por qué te escondes aquí? Esta noche
Tú eres la protagonista, y vas vestida tan sencillamente. La gente que no lo sepa pensará que nuestra familia te maltrata, dijo Vanessa. Giró su esbelta cintura hacia mí. Su voz no era ni alta ni baja, justo lo suficientemente alta para que las damas de sociedad y las herederas de los alrededores oyeran con claridad. Marcos, que todavía sostenía el brazo de Vanessa, frunció ligeramente el ceño. Me lanzó una mirada de asco. Su tono era condescendiente y didáctico. Sofía, tu hermana ahora gestiona un fondo fiduciario tan grande. Es apropiado que se vista adecuadamente. Como renunciaste voluntariamente al control, deberías mantener un perfil bajo. No intentes ganar simpatía con un vestido tan raído. Solo arruinará la reputación de nuestras dos familias. Un coro bajo de risitas se elevó de la multitud. Varias conocidas damas de sociedad se cubrían la cara con abanicos. Sus ojos estaban llenos de desdén. Marcos tiene razón. He sido negligente en mi forma de pensar. Bajé la cabeza obedientemente. Mi voz estaba deliberadamente teñida de timidez y agravio. Solo siento que mi hermana está realmente hermosa con este vestido esta noche. Como a ella le gusta, no me importa cargar con un poco de culpa. Puf, me alegro de que lo entiendas. Marcos soltó un bufido frío. La aversión en sus ojos se profundizó cuando me miró. Luego se giró y le dio una suave palmadita en la mano a Vanessa. Vanessa, para la subasta benéfica de más tarde. Lo que te apetezca, dímelo. Esta noche me aseguraré de que seas el centro de atención de todo el salón. El rostro de Vanessa floreció con una sonrisa triunfante. Me lanzó una mirada victoriosa y provocadora antes de tomar del brazo a Marcos y dirigirse hacia los asientos VIP. 20 minutos después, la subasta benéfica comenzó oficialmente. El subastador en el escenario hablaba con fluidez sobre diversas antigüedades y pinturas. Los postores levantaban ocasionalmente sus tarjetas desde el público. Vanessa estaba sentada en el asiento más visible de la primera fila. Cada vez que las lentes de los medios de comunicación la enfocaban, enderezaba deliberadamente la espalda. Mostraba el vestido de alta costura que llevaba. El siguiente artículo es un collar de zafiros de la realeza europea del siglo XIX, la estrella del mar profundo. El subastador levantó la tela roja y un deslumbrante collar emitió un brillo azul bajo las luces. Puja inicial, $500.000. Yo estaba sentada en las sombras de la última fila. Observaba los detalles del collar en la pantalla grande. Mis ojos se oscurecieron ligeramente. En mi memoria, este collar no es una reliquia real europea en absoluto. Es una falsificación moderna hecha con una magnífica artesanía de envejecimiento. Su valor real apenas alcanza los $50.000. En mi vida anterior, el escándalo por esta falsificación no saldría a la luz hasta un año después. Convertiría a los compradores que lo adquirieron en el hazmerreír del sector. Y ahora se ha convertido en la segunda trampa hecha a medida para Vanessa por mí. Saqué mi teléfono y envié un breve mensaje de texto al subastador, a quien había sobornado con una gran suma de dinero. Procede según lo planeado. Tras recibir la señal por el auricular, el subastador en el escenario ajustó sutilmente el micrófono, recorrió con la mirada al público y finalmente fijó su vista precisamente en Vanessa. 1 millón. Pujando 1.200.000. El precio seguía subiendo. Vanessa claramente no podía contenerse más. Se giró para mirar a Marcos y le susurró algo. Marcos, mimándola con una sonrisa, levantó la tarjeta. 1.500.000. Muy bien. El señor Marcos puja 1,5 millones. ¿Hay alguna puja más alta? La voz del subastador se elevó de repente con un tono muy provocador. La dama más bella y noble de la sala esta noche no es otra que la señorita Vanessa. Vestida con un traje de alta costura rosa, esta estrella del mar profundo, símbolo de nobleza y pureza, solo puede ser llevada por una futura heredera que encarne tanto la belleza como el talento, como la señorita Vanessa. Todos están de acuerdo, ¿verdad? La atención de la multitud se centró al instante en Vanessa. Algunos curiosos de los alrededores empezaron a abuchear y aplaudir.
Vanessa se sintió halagada por los elogios. Su vanidad se infló al extremo en ese momento. 2 millones. Un cómplice que había dispuesto en la parte de atrás levantó la paleta en el momento justo. Miró provocadoramente a Vanessa. El rostro de Vanessa cambió en un instante. No podía tolerar en absoluto perder ante alguien bajo un escrutinio público tan grande. Casi por reflejo, le arrebató la paleta de la mano a Marcos y gritó estridentemente. ¡3 millones! 3.500.000. El cómplice de atrás insistió obstinadamente. 5 millones. Los ojos de Vanessa se pusieron rojos. Se levantó bruscamente, elevando el precio a un nivel absurdo. A su lado, la expresión de Marcos cambió ligeramente. Intentó extender la mano para detenerla. Vanessa, cálmate. Este collar no vale ese precio. Marcos, me prometiste hace un momento que esta noche yo sería el centro de atención. Vanessa bajó la voz con un tono que no admitía contradicción. Ahora soy la custodia del fondo fiduciario. Si no podemos ganar un collar, ¿cómo nos verán las otras dos familias? Viendo la exhibición casi lunática de vanidad de Vanessa, me senté en la última fila, sonriendo en silencio en la oscuridad. 5 millones a la 1, 5 millones a las 2, 5 millones a las 3. Vendido. El nítido martillo de madera cayó y la sala estalló en un aplauso atronador. Vanessa se mantuvo erguida, orgullosa como una reina victoriosa. Mantenía la cabeza alta y disfrutaba del centro de atención. No era consciente de que un destello de triunfo brilló en los ojos del subastador en el escenario. 5 millones de dólares. Por este orgullo ilusorio, Vanessa había gastado una 10ª parte del fondo que gestionaba, una imprudencia que comprometía gravemente su liquidez inmediata. Cuando terminó la subasta, Vanessa se levantó la falda y se apresuró al backstage para firmar el acuerdo de pago. Me deslicé silenciosamente por el pasillo. La observé temblar de emoción mientras firmaba su nombre en la factura. «Sofía, ¿has visto eso?» Vanessa agitó la barata estrella del mar profundo, haciendo alarde de ella frente a mí. Algunas cosas están destinadas a pertenecer solo a los nobles. En esta vida, solo puedes verme brillar desde un rincón. La hermana tiene toda la razón. Miré en silencio el collar de cristal azul alrededor de su cuello, que desprendía un brillo falso. Mi tono era completamente sincero. Este collar y tu vestido de esta noche realmente combinan. El clamor de la subasta benéfica aún no se había desvanecido del todo en el país. Y yo ya había bajado del avión en la fría niebla matutina de Boston. Los edificios de ladrillo rojo se alzaban en la niebla. El campus de la Facultad de Derecho de Harvard estaba silencioso y solemne. Me puse un traje profesional gris oscuro a medida. Mi pelo negro, cuidadosamente recogido. Caminé con paso firme y tacones altos hacia el edificio de las entrevistas. Los entrevistadores eran 2 profesores titulares de renombre en el campo del antimonopolio internacional. Examinaron los documentos que había presentado sobre cuestiones de antimonopolio en empresas multinacionales de alta tecnología y reestructuración de capital. Sus ojos, normalmente tranquilos, se agudizaron y ardieron de celo. Sofía, los modelos de datos que mencionas en tu trabajo y las proyecciones de riesgo para casos de fusiones y adquisiciones transfronterizas aún no claros son increíblemente perspicaces. El profesor mayor se subió las gafas. Su mirada era como una antorcha mientras me la clavaba. Esto no es el trabajo de una recién graduada. Se parece más a la prosa de un magnate experimentado que ha pasado años en Wall Street. ¿Puedes decirme tu lógica principal? Sonreí ligeramente, encontrando sus miradas con confianza. Hablé en un inglés fluido e idiomático. Analicé casos clásicos de reestructuración de capital de gigantes empresariales mundiales tras cruzar las líneas del antimonopolio en los próximos años, con una lógica jurídica rigurosa y modelos financieros. Uno por uno, durante los siguientes 40 minutos, la entrevista se convirtió en un diálogo académico que yo dirigía. Al final, los 2 profesores se levantaron en un gesto sin precedentes y me estrecharon la mano proactivamente. Entrevista perfecta, Sofía.
La Facultad de Derecho de Harvard necesita talentos de primer nivel como tú, con una visión de futuro. Cuando salí del edificio de entrevistas, una ligera lluvia comenzó a caer en Boston. Me paré bajo la pared de ladrillo rojo y abrí las redes sociales nacionales. Por todas partes, había fotos de Vanessa llevando ese collar de la estrella del mar profundo. Asistía a cenas de élite, como la futura heredera de la familia. Los medios de comunicación la exaltaban, pero bajo el carnaval de la fama y la fortuna, las grietas ya se habían extendido silenciosamente. Envié un mensaje anónimo a un conocido periodista financiero nacional. Se sospecha que Conexión Estelar ha falsificado datos. Vendedores en corto extranjeros se han movido en secreto. Este movimiento encendió directamente la mecha de una bomba. 3 días después, en el momento en que aterricé de vuelta en casa, tan pronto como mi teléfono se encendió, innumerables alertas de noticias explotaron salvajemente. Última hora. Conexión Estelar. La compañía estrella es objeto de ventas en corto por parte de instituciones extranjeras. La acción abrió con una caída del 40%. Se sospecha de una investigación por fraude financiero. Arrastré mi equipaje por el pasillo y vi al conductor fuera de las puertas de llegada con el rostro pálido. De vuelta a casa, el salón estaba lleno del nítido sonido de la porcelana rompiéndose. ¿Cómo ha podido pasar esto, Marcos? ¿No dijiste que este proyecto era garantía de ganar dinero? El grito de Vanessa era casi demencial. ¿Cómo iba a saber yo que las instituciones extranjeras iban a vender en corto en este momento? La voz de Marcos era igualmente frenética y agria. Invertiste los 50 millones íntegros del fondo fiduciario y ahora está todo bloqueado. Si tu padre se entera de que desviaste todo el fondo fiduciario para apostar en este proyecto, tu posición de heredera se acabará. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Este dinero será auditado el próximo trimestre. Vanessa lloraba, con lágrimas corriendo por su rostro, agarrando con fuerza el brazo de Marcos. Ayúdame. ¿No está tu familia en el sector financiero? Préstame 50 millones para tapar el agujero. 50 millones en efectivo. ¿Estás loca? Los fondos de nuestra familia están todos en el proyecto. No hay forma de sacar tanto dinero en efectivo para tapar un agujero negro. Marcos la apartó. Su rostro estaba tan oscuro como podía estarlo. Yo estaba en las sombras del vestíbulo. Observaba fríamente a los 2 antiguos socios que me habían llevado a la desesperación en mi vida pasada. Ahora, como hormigas en una sartén caliente, se echaban la culpa el uno al otro. En realidad, hay una forma de obtener dinero en efectivo rápidamente. Una voz masculina baja habló de repente. Era un joven abogado con traje que Marcos había traído, y alguien que yo había dispuesto en secreto. El abogado sacó un documento del maletín y se lo entregó a la pálida Vanessa. Este es un acuerdo de préstamo de emergencia a corto plazo de un fondo de cobertura multinacional. Pueden adelantar inmediatamente 50 millones en efectivo en su totalidad para ayudarte a superar el obstáculo de la auditoría. Pero la condición es que debes usar como garantía las acciones principales del negocio de tu familia que posees. Si no puedes pagar en 3 meses, las acciones irán directamente al fondo de cobertura. En otras palabras, un acuerdo de propiedad de apuesta. Un acuerdo de propiedad de apuesta. De ninguna manera, si mi padre se entera de que he puesto como garantía las acciones de la compañía. Vanessa retrocedió 2 veces. Vanessa, esta es tu única tabla de salvación. Los ojos de Marcos brillaron, para evitar que Vanessa lo arrastrara con ella. Le arrebató el documento, se lo metió en las manos y habló con un tono que no dejaba lugar a la negativa. Mientras nos mantengamos ocultos de la auditoría de la próxima semana, cuando Conexión Estelar se recupere, o cuando los 2 anunciemos oficialmente nuestro compromiso y las acciones de las 2 compañías se disparen, podrás devolver el dinero fácilmente. De lo contrario, tu padre te echará esta noche. Vanessa miró fijamente el acuerdo. La razón fue instantáneamente devorada por el miedo y la codicia. Sus manos temblaban mientras preguntaba con voz ronca: «Si firmo, ¿los fondos se depositarán esta noche?» «Por supuesto, señorita Vanessa». El abogado esbozó una sonrisa profesional bajo el estímulo y la atenta mirada de Marcos.
Vanessa tembló y firmó su nombre al final del acuerdo de propiedad de apuesta. Lo selló con el sello familiar que había tomado en secreto del estudio de su padre. Lo que ella no sabía es que el fondo de cobertura que supuestamente la financiaba estaba en realidad controlado por la empresa fantasma que yo creé con una cuenta en el extranjero. Después de verla firmar, me di la vuelta en silencio y volví a mi habitación. El banquete de compromiso formal de las dos familias llegó según lo previsto. Atrajo la atención de toda la ciudad. El salón de banquetes estaba lleno de coches de lujo y celebridades, mientras docenas de reporteros de los principales medios financieros y de entretenimiento se alineaban a ambos lados de la alfombra roja, las cámaras preparadas como armas. Esta noche se suponía que sería el momento en que Marcos y yo cumpliríamos nuestra promesa de matrimonio de negocios. Llevaba un sencillo vestido de satén negro, tan simple que resultaba frío. Estaba en el rincón más alejado del salón de banquetes. Mientras tanto, Vanessa estaba en el centro del salón, como el sol alrededor del cual giran las estrellas. Llevaba el vestido de diseñador rosa que una vez fue mío, el falso collar de la estrella del mar profundo alrededor de su cuello. Sostenía una copa de champán. Su rostro estaba lleno del orgullo de una vencedora. Saludaba con gracia a los invitados de los alrededores. En ese momento, la sinfonía en el escenario se detuvo de repente, y el foco de atención se centró instantáneamente en el centro del escenario. Marcos, vestido con un esmoquín blanco bien hecho, subió lentamente al escenario, sosteniendo un micrófono. Su rostro mostraba un rubor y una locura antinaturales. Sus ojos se clavaron fríamente en los míos, atravesando la multitud. Señoras y señores, queridos amigos de los medios, gracias por acompañarnos esta noche. La voz de Marcos resonó por los altavoces, resuelta e inquebrantable. En esta misma noche, que debería haber sido el momento de anunciar nuestro compromiso, tengo un anuncio aún más importante que hacer. Los susurros de abajo se desvanecieron gradualmente, y todos se quedaron helados, con los ojos fijos en él. He decidido cancelar mi compromiso con la señorita Sofía, aquí y ahora. Marcos levantó la cabeza, pronunciando cada palabra con claridad y fuerza, porque me he dado cuenta de que Sofía es de mente estrecha y carece de perspicacia para los negocios. Es incapaz de cumplir el papel de una futura matriarca. Por el contrario, respiró hondo y dirigió su mirada con afecto hacia Vanessa, al pie del escenario. Preferiría casarme con tu hermana, Vanessa. No solo posee una visión empresarial excepcional y gestiona de forma independiente una fundación de 50 millones, sino que también es la compañera perfecta que puede estar a mi lado. Solo Vanessa es digna del título de señora de Marcos. Todo el salón estalló en asombro. Los flashes de las cámaras de los reporteros cayeron sobre mí como una tormenta. Innumerables miradas llenas de lástima, burla y desprecio me rodearon como cuchillas afiladas. El rostro de mi padre se puso pálido y furioso, mientras que el rostro de Vanessa se rompió en una sonrisa triunfante y engreída. Levantó la barbilla desafiante hacia mí y se levantó el bajo de la falda, preparándose para subir al escenario a reclamar su gloria. De pie ante los flashes y las cámaras, no reaccioné con ira histérica, ni derramé una sola lágrima. Simplemente aparté a los reporteros que tenía delante y subí con paso firme al escenario. Tomé el otro micrófono. Como el señor Marcos ya ha tomado su decisión, respeto su decisión, sonreí débilmente. Saqué de mi bolso un acuerdo de terminación de compromiso preparado y prefirmado. Y sin dudarlo, firmé mi nombre a la vista de todos los medios y cámaras. A partir de este momento, no tengo ninguna conexión más con el señor Marcos o su familia. Vanessa ya había subido al escenario para entonces. Se tomó del brazo íntimamente con Marcos, posando victoriosamente frente a las cámaras. «Sofía, no culpes a tu hermana», susurró Vanessa con una voz que solo nosotros tres podíamos oír, una expresión de suficiencia en su rostro. Así es como funciona este mundo. Los hombres nobles y las grandes fortunas están destinados a los superiores. Tú, bueno, estás fuera. Ah, ¿sí? Los miré de cerca,
abrazándose. Y finalmente, permití que mi sonrisa se abriera de par en par, radiante e inconfundible, ignorando la conmoción en el escenario. Me di la vuelta y bajé lentamente, directamente hacia mi padre. Estaba sentado en la primera fila, con el rostro ceniciento. «Papá», dije. «Dado que mi hermana ha encontrado ahora una pareja tan maravillosa y está a punto de convertirse en la esposa de la familia de Marcos, hay algo que creo que deberías ver antes de tiempo». Saqué una copia del documento sellado en una bolsa impermeable de mi bolso y se la entregué suavemente a las manos temblorosas de mi padre. Era una copia clara del acuerdo de apuesta. En él, escritas en negrita, estaban todas las cláusulas que detallaban el uso indebido de Vanessa de 50 millones en fondos fiduciarios para inversiones especulativas que resultaron en un fracaso, y su uso secreto del patrimonio principal de la familia como garantía para ocultar las pérdidas. Al final del documento, la firma de Vanessa y el sello oficial del negocio familiar destacaban como si lloraran sangre. El rostro del padre, ya oscuro de ira, se quedó sin color en el momento en que leyó el acuerdo. Miró fijamente el papel. Su respiración se volvió repentinamente áspera y sus manos comenzaron a temblar violentamente. Las glamorosas luces del banquete de compromiso en ese momento parecieron convertirse en un talismán pálido y ominoso. Padre apretó la fotocopia de la apuesta. Todo su cuerpo temblaba violentamente. De repente, levantó la vista, mirando a Vanessa en el escenario, inmersa en la luz de magnesio y los aplausos. Un estertor doloroso escapó de su garganta. «Tú, mala hija». El padre señaló al escenario, su voz furiosa resonando débilmente por el salón a través de los altavoces. Al segundo siguiente, su visión se oscureció y se quedó rígido como una pesada lápida, cayendo hacia atrás. «Papá, presidente». La escena estalló en un caos. Los vasos se volcaron, las damas gritaron y los reporteros dispararon sus obturadores en rápida sucesión. Los rostros de Vanessa y Marcos cambiaron de color mientras bajaban apresuradamente del escenario, presas del pánico. Sin embargo, yo ya me había escabullido silenciosamente del centro de este torbellino de caos antes de que llegaran los médicos. Esa noche, el pasillo del hospital olía a desinfectante. Padre fue trasladado de urgencia a la sala de emergencias debido a una hemorragia cerebral aguda. Y cuando el padre de Marcos llegó y vio la apuesta revelada, le dio una fuerte bofetada a Marcos en la cara en el acto. «Idiota. Un pozo sin fondo de 50 millones y has hipotecado las acciones principales. Lo que te has casado no es una heredera. Es una loca que podría arrastrar a toda nuestra familia al infierno en cualquier momento». El padre de Marcos rugió, con el rostro gris como el hierro. «Notifiquen a Relaciones Públicas de inmediato. A partir de ahora, córtenles toda la financiación. Hagan todo lo posible para separar nuestros activos de ellos». Marcos se llevó la mano a la cara, desplomándose en la silla de plástico del hospital. Sus ojos estaban llenos de miedo e incredulidad. Giró la cabeza para mirar a Vanessa, que lloraba, con el maquillaje arruinado a su lado. El afecto cariñoso en sus ojos se había ido, reemplazado por una profunda aversión y egoísmo, frente a un desastre inminente. Al ver esta ridícula escena de peleas y acusaciones mutuas, me pareció completamente irónico. En mi vida anterior, cuando unieron fuerzas para empujarme a una situación desesperada, ¿imaginaron alguna vez que llegarían a un día como este? A primera hora de la mañana, los primeros rayos de sol se filtraron por el hueco de las cortinas de mi ventana. Ignorando el bombardeo de llamadas del hospital, me senté tranquilamente frente al ordenador, actualizando una página web. En ese momento, sonó una notificación nítida y un correo electrónico del otro lado del océano yacía tranquilamente en la primera línea de la bandeja de entrada. Era una carta de admisión oficial sellada con el sello rojo brillante de la Universidad de Harvard. «Querida señora, Sofía, nos sentimos honrados de informarle que ha sido admitida en la Facultad de Derecho de Harvard con una beca completa del decano». Miré ese tono de rojo intenso que representa la cima del prestigio académico. Y lentamente
Expulsé el aliento viciado que había pesado sobre mi pecho durante 2 vidas. Herederos arruinados. El ruido de los cobradores de deudas y las citaciones judiciales ya había comenzado. El crédito del negocio familiar se había derrumbado por completo. Los socios retiraron su financiación, y la apuesta que Vanessa firmó era como una soga, apretándose alrededor del cuello de nuestras 2 familias. Poco a poco me levanté. Cogí las 2 maletas que ya había preparado y no miré atrás a este hogar lleno de hipocresía y cálculo. Al pasar por el salón, Vanessa irrumpió, con el pelo despeinado, chocando conmigo de frente. Vio las maletas detrás de mí y se abalanzó sobre mí como una loca, agarrando el bajo de mi ropa. «Sofía, ¿has sido tú? ¿Me has tendido una trampa? Debías saber desde el principio que Conexión Estelar se iba a hundir, ¿verdad? Por favor, saca tu cuenta privada y salva la empresa. Sálvame. Te devolveré a Marcos. Ya no lo quiero». Me detuve en seco, mirando a esta hermana, que una vez fue imperial. Ahora estaba de rodillas, humilde como una mota de polvo. «Hermana, ¿de qué estás hablando?». Me agaché, abriendo suavemente sus dedos temblorosos. Mi tono era suave pero escalofriantemente frío. ¿No fuisteis tú y Marcos los que dijisteis con vuestras propias bocas que un hombre de excelencia y una vasta propiedad están destinados a pertenecer solo a los dignos? Me levanté, arrojando la carta de aceptación de Harvard impresa en su cara con un gesto casual. «Mírala bien. Esta ruina que sueñas con proteger tan ferozmente a mis ojos. Ni siquiera los ladrillos rojos de aquí valen tanto». Después de hablar, me di la vuelta, caminando con pasos firmes y elegantes, con la cabeza en alto hacia el coche del aeropuerto que me esperaba. El invierno de Boston es largo y penetrante. El río Charles, cubierto de una espesa nieve. El foro anual de jóvenes financieros de la Ivy League, organizado conjuntamente por la Escuela de Negocios de Harvard y la Facultad de Derecho, se celebra con gran pompa en el Speke Hall de Harvard, que puede albergar a cientos de personas. Reúne a los principales socios de fondos de cobertura de Wall Street, a los capitalistas de riesgo de Silicon Valley y a los jóvenes prodigios mundiales. Llevaba un traje de alta costura negro de corte impecable. Estaba de pie bajo los focos en el atril principal. En la pantalla grande se proyectaba un modelo matemático que pasé meses construyendo para la reestructuración transfronteriza de la industria manufacturera tradicional y las medidas defensivas contra las ventas en corto maliciosas en los flujos de capital transfronterizos actuales. Muchas empresas tradicionales en mercados emergentes, debido a las asimetrías de información y al caos en la gobernanza interna, son propensas a convertirse en pasto de los fondos de cobertura internacionales. Hablé con fluidez en un inglés británico sin acento, con una lógica estricta. Cada punto golpeaba con precisión los puntos débiles de la reestructuración corporativa multinacional contemporánea. En la audiencia, varios famosos titanes de las ventas en corto de Wall Street asentían con frecuencia, con los ojos llenos de elogios. Justo cuando terminé mi presentación y las luces se atenuaron ligeramente, noté una figura en la primera fila de un pasillo lateral, con un aspecto extraordinariamente ansioso y agotado. Era Marcos. Llevaba un traje evidentemente anticuado con arrugas secretas. Su pelo, antes meticuloso, ahora estaba un poco despeinado. Sus cuencas oculares, hundidas, y sus ojos, bordeados de venas rojas. Me miraba fijamente, radiante en el escenario, rodeada de innumerables magnates del capital. Sus ojos estaban llenos de sorpresa, incredulidad y un anhelo casi enloquecido por aferrarse a un salvavidas. Porque la apuesta doméstica de Vanessa había explotado por completo. Desencadenó una cadena de colapso crediticio para el negocio de la familia de Marcos. Esta vez, bajo una inmensa presión familiar, trajo su última carta y voló a Boston para asistir a este foro. Esperaba encontrar una pequeña posibilidad de salvar el mercado entre el capital transfronterizo de Wall Street. Después del discurso, bajé tranquilamente del podio. Unos cuantos directores de bancos de inversión internacionales me rodearon inmediatamente, entregándome sus tarjetas de visita. «Señora, Sofía, su teoría de la reestructuración es impresionante. Nuestros fondos
Están muy interesados en varios de los objetivos de reestructuración que ha mencionado. Gracias. Mi equipo del bufete de abogados ya está haciendo un seguimiento de los casos concretos. Brindé con elegancia con ellos y charlamos amistosamente. Marcos se abrió paso entre la multitud con todas sus fuerzas, intentando acercarse a mí. Extendió la mano, con la voz trémula y ronca. Sofía, Sofía, escúchame. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, 2 altos e intimidantes miembros del personal de seguridad de Harvard extendieron inmediatamente los brazos, bloqueándolo a 2 metros de distancia, sin expresión. Señor, por favor, presente su invitación VIP. De lo contrario, no moleste a los ponentes. Ni siquiera dejé que mi mirada se detuviera en el rostro de Marcos un segundo más. Rodeada por los flashes y el séquito de magnates de Wall Street, pasé junto a él con mis tacones altos, tranquila y serena. En la oscuridad de la noche en Boston empezó a nevar, copos de nieve ligeros como plumas. Y las luces del Langdell Hall de la Facultad de Derecho de Harvard permanecían encendidas. Me quité el traje formal y me puse un sencillo abrigo de cachemira negro. Agarré una gruesa pila de documentos de quiebra transfronteriza y salí lentamente de las puertas de la biblioteca. El aire frío agudizó mis pensamientos hasta un punto fino. En el momento en que bajé los escalones de ladrillo rojo, una figura temblorosa se abalanzó desde la sombra de una farola, presa del pánico, bloqueándome el paso. Es Marcos. La arrogancia de su rostro había sido desgastada por los años y la desesperación. Su abrigo estaba cubierto de nieve, y después de esperar tanto tiempo en el viento frío, sus labios estaban azules y sus manos se retorcían nerviosamente. Cuando me vio, los ojos inyectados en sangre brillaron con una luz retorcida. Incluso extendió la mano para agarrar mi brazo. Sofía, te lo ruego. Dame 5 minutos. Solo 50 millones. No, con 30 millones bastará. Sé que ahora eres la invitada de un importante fondo de Wall Street. Tu mentor es consultor de la Reserva Federal. Mientras me ayudes a conseguir una recomendación con solo tu palabra, nuestra familia podrá salir adelante. La voz de Marcos llevaba un sollozo casi lúgubre, sonando especialmente lastimero en la noche vacía y nevada. Ni siquiera di un paso atrás. Simplemente me detuve, dejando que los fríos copos de nieve cayeran sobre mis largas pestañas. Detrás de mí, los guardaespaldas vestidos de negro se adelantaron inmediatamente, empujándolo con fuerza contra la nieve. Marcos se levantó torpemente, sacudiéndose la nieve. Luego se arrodilló en el suelo y me gritó: «Sofía, sé que me odias. Fueron mis ojos los que me cegaron en la fiesta de compromiso. Fue Vanessa, esa zorra que me engañó. Es una completa tonta. Arruinó la empresa. En realidad, la persona a la que verdaderamente he amado siempre has sido tú. Hemos crecido juntos. ¿De verdad quieres verme a mí y a mi familia destruidos?» Al ver esta patética y suplicante postura, los recuerdos de él tachándome de inflexible y de mente estrecha en la vida anterior pasaron por mi mente, se convirtieron en una frialdad extrema en mis ojos. Saqué un sobresellado de mi maletín, un documento completamente en inglés. Sin expresión, lo solté de mi mano. El documento cayó con un ruido sordo sobre la nieve frente a él. Marcos, en lugar de perder el tiempo aquí con viejas pasiones, primero deberías echar un vistazo a esto. Lo miré desde una altura superior, mi voz desprovista de emoción, como una precisa máquina legal. Marcos tembló al coger el documento, y bajo la tenue luz de la farola, vio el membrete estampado en rojo, la advertencia de investigación conjunta de la Comisión de Bolsa y Valores de EEU y el Tribunal Federal. ¿Qué es esto? Su rostro se puso mortalmente pálido. Esta es una advertencia de demanda conjunta por cotización fraudulenta internacional y transferencia de activos de venta en corto maliciosa, dije fríamente. ¿Crees que los métodos de tu padre para mover activos a través de sociedades fantasma en el extranjero en los últimos meses fueron secretos? Lo siento. Como experta legal invitada para este caso de reestructuración,
Redacté personalmente la acusación conjunta contra el negocio de tu familia. Sofía, tú, gritó Marcos desesperado. Los documentos se esparcieron por la nieve. Os di a todos una oportunidad, pero elegisteis tratar la codicia como capital. Me di la vuelta. El crujido de la nieve bajo mis pies resonó mientras caminaba hacia el Lincoln negro que esperaba en el borde de la carretera, sin mirar atrás. Vuelve y dile a Vanessa que el juicio que os pertenece acaba de empezar. Al otro lado del océano, el mundo de los negocios se vio afectado por un tsunami sin precedentes. La denuncia que redacté y presenté personalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEU y un importante bufete de abogados internacional golpeó como un hacha de batalla precisa. Abrió por completo la última pretensión de protección en torno al negocio de la familia de Marcos, con la participación de un equipo de investigación conjunto internacional. La familia de Marcos era sospechosa de cotización fraudulenta transfronteriza, transferencias ilegales de activos y uso de información privilegiada. Y el escándalo quedó totalmente expuesto. Lo que una vez había sido uno de los clanes aristocráticos de primera línea a nivel nacional, vio congeladas de la noche a la mañana sus cuentas principales nacionales y extranjeras. Las cartas de demanda de los bancos, las reclamaciones por incumplimiento de los socios y las sanciones del regulador de valores llovieron sobre estas dos mansiones, antes paralizadas, como una tormenta de nieve. En el frente doméstico, la situación de Vanessa era aún más trágica. Ese fondo fiduciario de 50 millones ya se había evaporado en el desastre de Conexión Estelar. Y para llenar los vacíos, utilizó en secreto el sello familiar para firmar un acuerdo de juego sin el conocimiento de la Junta. Ahora ha llegado la fecha límite final para la liquidación. Incapaz de pagar la enorme deuda a corto plazo, el Fondo de Cobertura presentó formalmente una demanda penal ante el tribunal. Acusaba a Vanessa de malversación, negligencia profesional y fraude comercial. Cuando se entregaron las citaciones judiciales, la pareja de prometidos, que una vez se amaron y que se habían proclamado públicamente almas gemelas en el banquete de compromiso, ante una catástrofe enorme, se arrancaron por completo sus últimas máscaras de piedad. En una sala de mediación de alto nivel en el centro de la ciudad, docenas de reporteros de los medios de comunicación se agolpaban en la puerta. Yo estaba sentada en la sala de observación VIP adyacente, detrás de un cristal antibalas de una sola placa. Observaba fríamente el espectáculo de perro, come perro, que se desarrollaba en el interior. Marcos, bestia desalmada. Si no fuera por ti insistiendo repetidamente en que Conexión Estelar era una victoria garantizada y que este proyecto interno nunca perdería dinero, ¿habría puesto todos los fondos fiduciarios? Vanessa, con el pelo despeinado, el antes exquisito, vestido de alta costura, desaparecido hace mucho tiempo. Solo llevaba un abrigo arrugado y pasado de moda, como una arpía. Gritó y se abalanzó sobre Marcos al otro lado de la mesa. Sus largas uñas dibujaron unos cuantos arañazos sangrientos en su cara. «Aléjate de mí, amuleto de mala suerte». Marcos le dio un manotazo a Vanessa, tirándola al suelo. En ese momento, la elegancia del antiguo prodigio financiero había desaparecido. Tenía los ojos rojos, la corbata torcida, irradiaba una locura desesperada. Si no fuera por ti, codiciando la vanidad, gastando todo nuestro efectivo en una subasta benéfica para salvar las apariencias, no habría habido margen de maniobra cuando ocurrió el desastre. Falsificaste el acuerdo con el sello falso a espaldas de tu padre. Ese es tu crimen. ¿Por qué arrastrar a nuestra familia a esto? Tú me instaste a firmarlo. Me dijiste que una vez que firmáramos, podríamos salirnos con la nuestra e incluso acelerar el matrimonio para impulsar las acciones de ambas compañías. La firma en el acuerdo fue incluso tu recomendación. Vanessa se desplomó en el suelo, señalando la nariz de Marcos, llorando histéricamente. ¿Quieres echarme toda la culpa a mí? Ni en sueños. He entregado todos nuestros registros de chat y pruebas de voz al fiscal. Si alguien va a la cárcel, iremos todos juntos. Mujer loca, realmente lamento haberte conocido. Si me hubiera casado con Sofía en el banquete de compromiso, nuestras dos familias ya estarían navegando viento en popa.
Eres tú quien me arruinó. Marcos temblaba de ira. Golpeó la mesa de conferencias y comenzó a golpear a Vanessa en el suelo con puñetazos y patadas. Los abogados de ambos lados se enredaron en un lío. La seguridad se apresuró a separar por la fuerza a los dos individuos que peleaban. Dos antiguas figuras poderosas y ricas que una vez me trataron como una mota insignificante y me pisotearon a voluntad. Ahora, para evitar sanciones legales, se muerden y arañan como bestias. Se sacan las cartas más sucias y despreciables del otro, sin piedad para que todos las vean. Las acciones de los dos clanes se han derrumbado hasta el fondo. Se han convertido en el hazmerreír de toda la clase alta e incluso de toda la ciudad. Me quedo en silencio detrás del cristal, observando esta escena, y con elegancia levanto mi taza de café negro y tomo un sorbo. En la primera sala de subastas de liquidación de activos del tribunal, un aire frío y antiguo de solemnidad lo impregna. Este lugar ha sido testigo del auge y la caída de innumerables imperios comerciales. Y hoy será testigo de la estrangulación final de los activos principales de dos antiguos gigantes locales. Los asientos de la galería están llenos de buitres de todo el país, abogados de liquidación y reporteros financieros armados con teleobjetivos y videocámaras. Me siento en el centro de la primera fila VIP. Un traje oscuro de corte impecable, sin una sola arruga, me aísla de este recinto en ruinas. A mi derecha se sienta mi equipo legal de primer nivel que traje de Nueva York, y un representante especial autorizado por los fondos multimillonarios de Wall Street que me respaldan. A mi lado, el banquillo de los acusados es escoltado por los alguaciles. Vanessa, despeinada, con un abrigo de reclusa sin brillo y frías esposas en las muñecas. Sus ojos están apagados y vacíos. La cabeza que una vez levantó con orgullo para arrebatar los vestidos de alta costura, ahora cuelga lánguidamente sobre su pecho, a menos de 1 metro de ella. Marcos también luce una barba completa. Su traje inglés, antes hecho a medida, ahora le queda holgado en una figura delgada, exudando una sensación de que el final está cerca. Ninguno de los dos puede siquiera mirarse. Antiguas almas gemelas, ahora fiscal y acusado. Cada uno acusando al otro y deseando la muerte del otro. Este caso es presidido por el tribunal y dará comienzo oficialmente a la subasta de liquidación por quiebra de las acciones principales restantes, la propiedad intelectual y los bienes inmuebles del grupo Solís y Financiera Ibérica. La fría voz del subastador resuena por los altavoces. Los activos agrupados comienzan en $15 millones estadounidenses. La sala se queda en silencio. Ningún inversor de capital se atreve a pujar en este momento. Las dos empresas soportan demandas multinacionales por fraude transfronterizo y uso de información privilegiada como dos montañas que las aplastan. Y quien quiera que se haga cargo puede enfrentarse a una responsabilidad indefinida por parte de los organismos reguladores internacionales, excepto yo. Porque esa carta de advertencia del litigio transfronterizo que colapsaría por completo a las dos empresas fue la noticia perfecta que yo misma redacté, calculando cada resquicio legal con precisión. 15 millones. Primera puja. El subastador levanta el mazo. No giro la cabeza, solo levanto ligeramente la mano derecha. El abogado principal a mi lado entiende de inmediato y levanta con calma la placa de puja. Número 01. Número 01. 15 millones. La voz del subastador es algo aguda. 15 millones. Segunda vez. Número 0001. 15 millones. Tercera vez. Vendido. Felicitaciones al número 0001. Representado en su totalidad por Sofía, la heroína académica legal que regresa del extranjero, en nombre del capital multinacional, por la adquisición completa de los activos agrupados. El mazo cae con un fuerte golpe. Su sonido agudo resuena en la sala del tribunal vacía. Este único golpe marca la exclusión completa de las dos familias del mundo de los negocios. Ellos, que habían luchado durante 2 generaciones, cuya riqueza e industrias principales una vez utilizaron para pisotearme y humillarme.
ahora están, a precios casi absurdamente bajos, totalmente en mi bolsillo. Sofía, Sofía. Desde el banquillo de los acusados detrás de mí. La voz de Marcos estalla con extrema desesperación y un grito ronco. Lucha por liberarse de la barandilla, pero los alguaciles detrás de él lo inmovilizan tranquilamente en su asiento. Marcos mira fijamente mi espalda. Las lágrimas y los mocos se mezclan, enredados con un remordimiento y una desesperación infinitos. Sofía, me equivoqué. Realmente me equivoqué en la fiesta de compromiso. Estaba cegado por la grasa de cerdo. Mírame, mira nuestras dos industrias. Esto debería habernos pertenecido a los dos. Sálvame. No quiero ir a la cárcel. Te ruego que retires la demanda de la SEC. Durante su llanto, me levanto lentamente, giro la cabeza y lo miro a los ojos por primera vez. Observo su rostro lleno de culpa autoimpuesta. Mis ojos no mostraban rastro de alegría o tristeza, solo una mirada tranquila, como si viera una mota de polvo. Marcos, dije, mirándolo desde arriba. Mi voz era baja, pero cada palabra era clara, resonando en toda la sala del tribunal. Desde el momento en que soltaste en la fiesta de compromiso preferiría casarme con tu hermana, deberías haber entendido que lo que perdiste no es solo una prometida que puedes controlar. Comisura de mis labios se alzó, revelando una sonrisa que describirían como demoníaca, perfecta. Lo que perdisteis es la única oportunidad para que vuestras dos familias sobrevivieran en la cima de la riqueza. Después de hablar, me di la vuelta, rodeada por una fila de guardaespaldas vestidos de negro. Enfrenté las luces de los medios que parpadeaban locamente fuera del salón, y con pasos resueltos y un ritmo seguro, salí de esta ruina que había enterrado todas sus ambiciones. La sede del recién creado grupo de capital multinacional se encuentra en la sección dorada más próspera del centro de la ciudad. Sus imponentes muros cortina de cristal brillan con una luz dorada, fría pero deslumbrante, bajo la puesta de sol directa. Hoy es la conferencia de prensa de fundación de la nueva empresa tras el cambio de marca del grupo Solís y Financiera Ibérica. El salón de banquetes del último piso está brillantemente iluminado. Medios financieros, magnates de la inversión y élites políticas y empresariales de todo el mundo se han reunido en un solo lugar. Docenas de cámaras de los principales medios de comunicación están alineadas. La frecuencia de los flashes es tan densa como la luz del día. Llevo un vestido de traje negro puro hecho a medida por el taller de un diseñador de primera línea, sin adornos ornamentados, excepto por una insignia de decano en mi pecho que simboliza el más alto honor de la Facultad de Derecho de Harvard. Entro con tacones altos y firmes, rodeada por un grupo de socios principales de Wall Street y equipos legales de élite. Me dirijo al podio con paso firme. Innumerables cámaras se centran ávidamente en mí en este momento. Sofía, como la graduada más joven y destacada de la Facultad de Derecho de Harvard en casi 10 años, y también la mente maestra detrás de este caso de reestructuración de capital multinacional de 100.000 millones de nivel, puedo preguntar, ¿cómo logró una limpieza y actualización integral de las industrias familiares tradicionales en solo unos pocos años? Sofía, frente al desastre aniquilador desencadenado por el fraude transfronterizo entre las familias Solís e Ibérica, como antigua conocedora, ¿con qué mentalidad se encuentra hoy en el trono? Enfrentando a los reporteros de abajo, cuyas preguntas son agudas e incluso inquisitivas, ajusto el micrófono frente a mí con compostura. Mi mirada recorre tranquilamente el salón. Mi voz es fría, firme y magnética. La esencia de los negocios son las reglas y el crédito, no la codicia y las intrigas. Cuando algunas personas intentan explotar las lagunas legales para satisfacer sus propios deseos, el colapso de un edificio estaba condenado desde hace mucho tiempo. Lo que hice fue, sobre las ruinas, con una racionalidad absoluta y una rigurosa jurisprudencia global, restablecer un verdadero imperio empresarial perteneciente a una nueva era. El salón estalla en un aplauso atronador. Los ojos de innumerables inversores brillan con ferviente admiración y reverencia. En el momento en que la conferencia de prensa alcanza su punto álgido,
Todo el salón brinda y la pantalla comienza a revelar el plan estratégico global para la nueva empresa. Sin embargo, en un rincón invisible para todos, un juicio final del Tribunal Supremo Popular Nacional y del equipo de investigación conjunto internacional había llegado silenciosamente a mi correo electrónico privado. El veredicto está sellado. Vanessa es sentenciada a 15 años de prisión con penas concurrentes por malversación, apropiación indebida de fondos y fraude comercial. Todos sus bienes son confiscados para pagar deudas. La juventud de su vida la pasará detrás de fríos y opresivos muros y barrotes de hierro. Los vestidos de alta costura rosa y el glamoroso halo de socialité que una vez apreció se han convertido por completo en basura de la historia. En cuanto a Marcos y su familia, son castigados con multas sustanciales suficientes para llevarlos a la bancarrota por cotización fraudulenta, transfronteriza grave y uso de información privilegiada. Todas las licencias principales de Financiera Ibérica son revocadas. El propio Marcos es permanentemente excluido del mercado financiero y debido a la cantidad insoportable de deudas solidarias, es incluido en la lista de morosos emitida por el tribunal y sujeto a todas las restricciones de consumo de alto nivel. En este momento, Marcos ha sido descartado por los antiguos círculos de la clase alta. Sus manos, que una vez tecleaban en las pantallas de negociación de Wall Street, ahora solo pueden arreglárselas en habitaciones alquiladas baratas, haciendo trabajos esporádicos y recibiendo escasa asistencia social. No se atreve a caminar por las calles de día, porque todos los que lo conocen lo atravesarían con miradas despectivas y de desprecio. Después de la conferencia de prensa, camino sola para abrir la puerta corredera a prueba de balas de la oficina del CEO en el último piso. Las luces de neón de la ciudad nocturna brillan como un río radiante formado por innumerables riquezas y deseos, fluyendo lentamente bajo mis pies. El fuerte viento alborotó los mechones de pelo de mi frente, trayendo un frío gélido de las alturas. Sin embargo, llenó mi corazón de una calma y libertad sin precedentes. Las traiciones, la humillación, el dolor y el resentimiento de mi vida pasada. En este momento, junto con los nombres que se habían desvanecido por completo en el cielo nocturno lejano, finalmente se disiparon en humo y nubes. Me di la vuelta. Cogí la copa de vino tinto de la mesa, que desprendía una leve fragancia. La levanté ligeramente hacia la habitación vacía y luego la bebí de un trago. Este mundo es, en efecto, tan cruel como dicen, pero la definición de excelencia nunca ha dependido de la caridad de ninguna persona o familia. Más bien, consiste en agarrar firmemente el poder del destino con las propias manos. Corrí las cortinas, separando por completo el clamor de la ciudad y los agravios del pasado de detrás de mí, y caminé hacia mi propio futuro, más amplio y glorioso, con una sonrisa. Un capítulo extra en una noche de invierno. La ciudad sobre el río experimentó la primera nieve mezclada con lluvia fría. Este era el tercer año desde que asumí el cargo del nuevo grupo financiero. Después de terminar una reunión de la Junta Multinacional de 6 horas, rechacé la cena de negocios organizada por mi asistente. Bajé las ventanillas blindadas del Rolls-Royce y dejé que el viento helado de la noche me quitara el cansancio de entre las cejas. Mientras el coche pasaba por el centro de la ciudad, en el antiguo punto de referencia que había sido readquirido y renombrado como Edificio Solís, fue bloqueado brevemente en la intersección por un camión de saneamiento que limpiaba la nieve. Giré la cabeza y mis ojos recorrieron casualmente la tienda de conveniencia de 24 horas junto al paso de peatones, iluminada por una pálida luz fluorescente. Un hombre con ropa de trabajo holgada, encorvado, descargaba laboriosamente varias cajas grandes de bebidas casi caducadas de un camión. Tenía las manos congeladas, de color morado. Sus movimientos eran torpes y lentos. Una caja de latas de bebida se resbaló, esparciéndose por todas partes, rodando en el agua fangosa de la nieve. El conductor del camión bajó la ventanilla y maldijo en voz alta en un dialecto muy grosero. El hombre no respondió. Se inclinó profundamente en señal de disculpa. Luego, presa del pánico,
Se arrodilló en el aguanieve helada. Usó sus manos congeladas para recoger las latas de aluminio manchadas de barro una por una. Cuando se enderezó para secarse el sudor frío de la frente, la dura luz blanca de la farola iluminó precisamente su rostro curtido, surcado por el viento y las dificultades. Era Marcos, el joven y rico maestro de financiera ibérica, alguien que una vez dirigió las líneas del banquete aristocrático y usó un traje inglés hecho a medida para insistir en que yo era una ignorante. Ahora, por un trabajo nocturno de 20 euros la hora, podía arrodillarse ante un camionero en una ventisca, restringido de alto consumo, cargado con enormes deudas conjuntas. Cada cuenta bancaria que poseía sería automáticamente congelada por el tribunal tan pronto como entrara un céntimo. Solo podía aferrarse a ese dinero en efectivo y a trabajos en negro para sobrevivir. Parecía que la vista del faro frío y deslumbrante del Maybach hizo que el manejo de las latas por parte de Marcos flaqueara ligeramente. Instintivamente miró hacia la luz. La ventanilla blindada negra del coche bajó solo un tercio. Yo estaba sentada dentro del coche cálido, bañada por el tenue aroma a sándalo. Apoyaba la barbilla en una mano. Mi mirada, a través del cristal unidireccional, tranquila y nivelada, fija en él. En ese momento, las pupilas de Marcos se dilataron de repente. Miró fijamente el coche de lujo de millones de euros, la silueta de nobleza y frialdad apenas revelada detrás de las ventanillas. En sus ojos nublados, una mezcla extremadamente compleja de colores explotó en un instante. Sorpresa, vergüenza, odio y una desesperación y remordimiento, casi masoquistas. Instintivamente, dio medio paso hacia adelante, como si quisiera gritar mi nombre. Pero al momento siguiente, el juicio final del caso de fraude transfronterizo de las dos empresas, la prohibición permanente del mercado financiero y su incapacidad actual para satisfacer siquiera sus necesidades básicas, todo se fusionó en una serie de bofetadas invisibles, clavándolo en el sitio. Retiré la mirada. Mis delgados dedos presionaron suavemente. Las ventanillas se subieron lentamente, sellando a la miserable figura en el viento y la nieve en otro mundo por completo. El semáforo se puso en verde. El Rolls-Royce se deslizó suavemente entre la nevada y se dirigió hacia mi finca privada en la ladera. Cuando regresé a la mansión, mi asistente ya llevaba un rato esperando junto a la chimenea. Me cogió el abrigo y me entregó un informe de rutina sellado con el sello de la Prisión Provincial de Mujeres. Presidenta, estos son los registros de visitas de Vanessa y la evaluación de su rendimiento de este mes. Me senté en el sofá de cuero, meticulosamente elaborado. Tomé el té rojo caliente que me entregó el sirviente y abrí el informe despreocupadamente. Entre las líneas del informe yacía el contorno de otra alma desolada. 15 años de prisión apenas habían pasado una quinta parte. Según el informe, la reclusa Vanessa ha sido incapaz de adaptarse al trabajo de alta intensidad en la máquina de coser. Además, antes de ser encarcelada, impulsada por la vanidad y el uso a largo plazo de un gran número de medicamentos para adelgazar no conformes y prohibidos, su función física resultó gravemente dañada. Ahora sus piernas están deformadas por una grave artritis reumatoide y solo puede cojear con un bastón en el estrecho patio de ventilación. Durante el día de visita familiar del mes pasado, su madre, que ya tiene el pelo canoso y vive con un subsidio mínimo de subsistencia, fue a verla a través del grueso cristal a prueba de explosiones. La antes renombrada y genial socialité Vanessa, con uniforme de prisión, se golpeó salvajemente la cabeza contra el cristal y gritó histéricamente por el micrófono. Repetidamente murmuraba sobre aquel vestido de alta costura rosa pálido de hace años. Preguntaba por qué su madre no le traía ese collar de zafiros de la estrella del mar profundo para calmar sus nervios. Se ha vuelto loca. O más bien, su alma ha quedado atrapada para siempre en el sueño de vanidad que ella misma creó aquel verano cuando tenía 22 años, y nunca más despertará. Nunca sabrá, hasta su muerte, que el collar que la arruinó financieramente, la estrella del mar profundo, ahora yace
en la capa más profunda de la sala de colección subterránea de mi finca. Una burda réplica moderna, acumulando polvo silenciosamente. Cerré el informe y lo arrojé a la chimenea encendida. Las llamas rojas se tragaron el papel en un instante. Se convirtió en una voluta de humo azul que desapareció en las oscuras profundidades de la chimenea. La primera nieve fuera de la ventana caía cada vez más fuerte. Cubría toda la ciudad de un blanco plateado, puro y frío. Corrí la pesada cortina, sosteniendo una taza de té, de pie, sola, frente al gran ventanal, mirando la lejana extensión de mi propio y brillante imperio comercial, la sangre y las lágrimas de una vida anterior. Las intrigas de esta vida finalmente habían trazado un sello perfecto y absoluto. En este momento, ellos una vez esperaron enredarme con el matrimonio, con la familia y con el poder, atrapándome como un peldaño en el fondo del abismo. Y la yo renacida solo ha devuelto las reglas a su legítimo dueño. Ha devuelto la codicia a la codicia. El edificio se derrumba. Las ruinas son desoladoras. Sin embargo, yo hace tiempo que he ascendido a la cima, por encima de las ruinas. Este escenario de fama y fortuna ve nuevas leyendas cada día, y los nombres de Marcos y Vanessa están destinados a ser enterrados para siempre en el polvo de los tiempos, con la fuerte nevada de esta noche, sin posibilidad de cambiar las tornas.